Una de las estrategias típicas del enemigo es hacernos sentir que el camino es muy largo, las fuerzas se agotan, el avance es mínimo, mm, esforzarse no vale la pena. Este tipo de tentación en la vida cristiana en general y en la vida espiritual en particular es supremamente fuerte. Puede conducir a una sensación de auténtico rechazo a la vida espiritual. Es lo que se describe por medio de una palabra que te invito a que la busques en un buen diccionario de espiritualidad, la palabra asedia. Y esta asedia es como una especie de repulsión que proviene de un desaliento profundo, una sensación de que no hay avance, de que la meta está demasiado lejos, que nunca vamos a llegar, que no tiene sentido esforzarse. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado con la asedia. ¿Y cómo se lucha contra la asedia? Bueno, todos los santos nos invitan a ser perseverantes, es decir, que aún en medio de dificultades, nosotros no nos dejemos engañar, no perdamos el impulso y perseveremos en lo que sabemos que es grato a Dios. Por ejemplo, la oración misma. El demonio sabe muy bien que si nosotros nos desconectamos de la oración, muy pronto nos vamos a desconectar de la obra de Dios y entonces pues seremos víctimas fáciles para sus estrategias. Pero la carta a los Hebreos el día de hoy nos propone algo bien interesante. Nos habla de cómo la meta no está tan lejos. Y esto también nos lo han enseñado los santos cada uno a su manera. Así, por ejemplo, decía la gran Santa Teresa de Jesús, sufrir pasa, haber sufrido queda. Cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos en medio de la prueba, sentimos como que el tiempo se dilata, como que eso no va a acabar nunca. Pero sí va a acabar, sí va a acabar. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, el apóstol San Pablo ya hablaba de tras un breve padecer. El padecer parece largo, pero en realidad el padecer es breve. El sufrir pasa y el haber sufrido queda, es decir, la victoria permanece. Hoy la primera lectura nos habla en ese tono. La primera lectura nos invita a considerar cómo ya estamos cerca. Estamos cerca del verdadero monte de Sión, estamos cerca de la multitud de ángeles en fiesta, estamos cerca de los primogénitos de la humanidad. No estamos lejos de ellos y ellos no están lejos de nosotros. Y en la medida en que tomamos conciencia de que el padecer se termina y la victoria permanece, pues ganamos nuevas fuerzas. Fuerzas para mantenernos en el combate, fuerzas para avanzar en la carrera, fuerzas para completar nuestro recorrido hasta la meta. Así que no se te olvide, cuidado con la asedia. Y recuerda que los santos y la victoria del Santo de los Santos no está lejos de nosotros. Amén.